bajo el firmamento antiguo, cuando las constelaciones aún susurraban sus secretos al oído de quienes sabían escuchar, surgía la presencia inquebrantable de Tauro, guardián de la materia, de la constancia y del propósito. Era la roca en medio del vendaval, la raíz que resistía cualquier tormenta, el pulso sereno de la tierra. Su sola existencia despertaba admiración, y al mismo tiempo, una inesperada inquietud en ciertos corazones incapaces de comprender la fuerza silenciosa que emanaba de aquel signo. Así, sin buscarlo, Tauro provocaba alianzas improbables entre quienes no compartían destino, valores ni visión, unidos únicamente por la incomodidad que les producía su imperturbable grandeza. Porque Tauro caminaba sin estridencias, construyendo sin alarde, avanzando con paciencia mineral. Y esa firmeza irritaba a los espíritus volátiles, a los inseguros, a los que vivían de la apariencia, a todos aquellos que se desvanecían ante su sola presencia. No porque Tauro luchara contra ellos, sino porque revelaba, con su sola calma, las grietas ajenas. Los envidiosos se reconocían débiles frente a su perseverancia y se congregaban para murmurar, como si sus voces juntas pudieran derribar lo que jamás entenderían. Se unían contra Tauro igual que los ríos menores confluyen ante un gran lago que no los teme, y al que jamás podrán desbordar. Pero la unión de sus críticos era frágil, sostenida solo por la sombra de la comparación. Carecía de raíz, de coherencia, de propósito. Eran alianzas huecas, nacidas del miedo y del rencor. Tauro seguía su camino sin titubear, pues su fuerza no dependía de la aprobación ni del ruido ajeno. Su espíritu era tierra fértil, y en esa tierra germinaban proyectos, sueños y victorias que otros solo podían observar desde la distancia. Cada intento de derribarlo hacía más sólida su voluntad. Cada murmullo se convertía en viento, insuficiente para mover ni una piedra de su estructura sólida. El destino había dotado a Tauro de una luz especial, no deslumbrante como un rayo, sino cálida como el sol de la primavera que hace florecer los campos. Una luz que no pide permiso, que simplemente existe. Y quienes no toleraban su brillo natural buscaban refugio en la crítica compartida, como si el eco de sus palabras pudiera ocultar la evidencia de su propia esterilidad interior. Pero el universo es sabio, y nunca concede permanencia a lo que nace del resentimiento. Mientras los envidiosos se aferraban a alianzas vacías, Tauro se dedicaba a cimentar su legado, paso a paso, piedra sobre piedra, sin caer en la provocación ni desviar la mirada de su destino. El signo del toro no se doblega ante las sombras porque está hecho de paciencia, cuerpo, lealtad y propósito. En su silencio habita la fuerza de los antiguos guardianes, en su mirada la perseverancia de los que no renuncian, en su corazón la memoria de la tierra que nunca se precipita, pero siempre vence por insistencia. Las voces ajenas pueden confundirse con truenos pasajeros, pero Tauro permanece. No necesita gritar para imponerse, ni golpear para ser respetado. Su poder se manifiesta en la resistencia, en la constancia, en el simple hecho de no caer cuando otros ya habrían abandonado. Y así, mientras los detractores se desgastan, Tauro florece. Las alianzas que nacieron en su contra se desmoronan por falta de causa, y cada uno de esos falsos aliados sigue su camino sin rumbo ni victoria. En cambio, Tauro levanta imperios desde la quietud, conquista sin agresión, ilustra sin discursos. Su vida es ejemplo, y su energía, inquebrantable. La historia le pertenece porque sabe esperar, sabe sostener, sabe construir donde otros solo destruyen. El tiempo siempre termina revelando la verdad. Y al final, cuando el polvo de las críticas se deposita y el eco de las voces se apaga, solo queda la obra. La obra de Tauro, sólida y eterna. Porque nada ni nadie derriba a quien nació para perdurar. Y el universo lo sabe. Y la tierra lo protege. Y el destino lo confirma. La naturaleza taurina guarda en su interior una fuerza silenciosa que pocos comprenden en su verdadera dimensión. Es una energía que nace del elemento tierra, pero no de una tierra árida ni pasiva, sino de aquella que ha sido fecundada por la intensidad de los antiguos ciclos y la memoria de los primeros dioses. Tauro encarna la estabilidad que sostiene el mundo, la base sobre la cual pueden levantarse reinos, ideas, legados, familias y obras destinadas a perdurar. Esa solidez, tan palpable y tan evidente para quien observa con claridad, despierta en muchas almas inestables una sensación difícil de aceptar. No es odio auténtico ni rivalidad genuina, sino un reflejo doloroso de sus propias debilidades ante alguien cuya fortaleza no pueden corroer. Los nativos del Toro poseen un aura que provoca cohesión, incluso entre quienes jamás habrían coincidido por voluntad propia.
Esto ocurre porque la energía taurina opera como un eje, un centro de gravedad que ordena lo disperso. Pero cuando los inseguros, los inmaduros o los volubles sienten que ese centro no les pertenece, lo atacan. La paradoja es que, al hacerlo, quedan atrapados en el mismo campo energético al que intentan oponerse. Se sienten atraídos por aquello que no pueden dominar, y en ese intento desesperado por resistirse a la influencia taurina, acaban relacionándose entre sí aunque no compartan propósito ni visión. La sombra de Tauro, sin proponérselo, los reúne, los expone y los revela. Venus, regente ancestral de Tauro, aporta al signo un magnetismo terrenal imposible de ignorar. Esa combinación de belleza serena y voluntad férrea descoloca a quienes caminan sin raíces. Tauro no solo soporta el peso del mundo, también disfruta de sus frutos, y eso irrita a los espíritus que no saben construir. El toro simboliza la abundancia conquistada con paciencia, la prosperidad que nace del esfuerzo y la determinación que se levanta incluso después del desgaste. Quien no sabe esperar o perseverar termina envidiando esa riqueza profunda, no siempre material, sino emocional, espiritual y existencial. La solidez de Tauro desenmascara la frivolidad de quienes viven a golpes de impulso, y por eso ellos buscan refugio en la crítica compartida, como si el colectivo pudiera otorgarles la fortaleza que no poseen individualmente. Pero Tauro avanza igual, porque su poder no depende de la aprobación externa. Hay en los taurinos una conexión con los ritmos de la vida que otros signos no logran comprender completamente. Conocen el valor del tiempo, el peso de un compromiso, el poder de una promesa cumplida. Mientras sus detractores desperdician energía en palabras huecas, Tauro la invierte en resultados visibles, en cimientos que luego se convierten en murallas, en semillas que florecen aun cuando nadie creía en la cosecha. Su victoria no ocurre en el estallido del instante, sino en la consistencia del camino. Es una épica silenciosa, pero irrefutable. El toro también posee un impulso protector que rara vez se menciona con justicia. Cuando Tauro ama, cuando se entrega, cuando se compromete, se transforma en un guardián incorruptible, capaz de soportar tempestades y cargar con responsabilidades que otros no se atreverían a asumir. Esa capacidad de proteger y sostener genera alianzas verdaderas, sólidas, profundas, y es precisamente eso lo que diferencia a sus vínculos auténticos de las frágiles uniones de sus detractores. Mientras los enemigos del toro se agrupan por reacción, los aliados de Tauro se unen por propósito, por confianza y por respeto. Al final, el tiempo separa a unos de otros, lo falso se desmorona, lo genuino perdura. Cuando la constelación del Toro se eleva en el cielo nocturno, guarda la memoria de antiguas historias en las que héroes silenciosos conquistaron no por la espada, sino por la resistencia. Tauro hereda esa narrativa arquetípica, no necesita destruir a sus adversarios, porque la vida misma se encarga de evidenciar su inconsistencia. Basta con mantenerse firme, fiel y enfocado. La grandeza taurina no se desgasta en disputas inútiles, porque la tierra sabe que toda tormenta pasa, y que tras cada tempestad, los árboles de raíces profundas continúan en pie mientras los débiles yacen derrumbados. Así, el destino de Tauro es avanzar sin prisa pero sin pausa, sabiendo que la verdadera autoridad no se impone, se encarna. La envidia que provoca, las alianzas que se forman en su contra, las voces que intentan desacreditarlo, todo eso es apenas ruido pasajero frente a la obra que construye. Lo que de verdad trasciende es su capacidad para convertir el tiempo en logro, la voluntad en materia y la perseverancia en legado. Y cuando el ciclo finaliza y las máscaras caen, solo queda una verdad luminosa: ningún ataque detiene a quien nació para permanecer. La esencia taurina, arraigada al elemento tierra, posee un poder silencioso que trasciende la lógica ordinaria porque está vinculada a los ritmos profundos de la vida. Esta energía no solo edifica, también ordena, preserva y recuerda. En el símbolo del toro habita la memoria de los ancestros que aprendieron a construir con paciencia, cultivar con esperanza y resistir sin quebrarse. La constelación de Tauro fue reconocida desde tiempos remotos como un eje cósmico que marcaba el renacer de la luz tras los fríos invernales, y por eso su espíritu representa el despertar de la fuerza creadora que no se precipita, sino que se afianza con determinación inquebrantable. La capacidad de Tauro para unir incluso a quienes lo adversan proviene de su condición de centro energético. Su presencia establece un orden natural, y ese orden se vuelve espejo para quienes no pueden sostenerse en sí mismos. En su aura existe una gravedad simbólica que revela tanto la coherencia como la incoherencia del mundo que lo rodea. Donde hay firmeza, Tauro la reconoce y la potencia. Donde hay fragilidad, Tauro la expone sin necesidad de pronunciar palabra.
Es esta naturaleza reveladora la que despierta incomodidad en quienes se sienten desnudos ante una fuerza que no pueden manipular. De allí nacen las alianzas improvisadas de quienes lo critican. No se unen porque compartan valores, sino porque comparten una herida, un vacío que se vuelve evidente frente a la consistencia taurina. El toro gobierna sobre el territorio del valor y la autovalía, y nada enfurece más a la inseguridad humana que encontrarse frente a alguien que no negocia su dignidad. Quienes no han aprendido a sostener su propio poder terminan percibiendo la entereza taurina como una amenaza. Sin embargo, esa misma fortaleza es un faro para las almas nobles y visionarias. Tauro inspira a quienes también buscan construir legado, porque encarna la fuerza de lo que dura, la belleza de lo que se nutre con tiempo y la plenitud de aquello que no se derrumba ante la primera sombra. Desde la astrología sagrada, Tauro está asociado al cuerpo, a la materia y al placer de existir. Pero lo que pocos comprenden es que este signo no es indulgencia, sino reverencia. Su búsqueda de estabilidad nace de un respeto profundo por lo vivido, por lo obtenido con esfuerzo, por lo que se ha ganado sin atajos. Esa reverencia desconcierta a quienes viven desde el descuido, el caos o el desorden emocional. En ellos surge rechazo porque intuyen que, ante Tauro, no pueden disimular. Por eso se agrupan, por eso murmuran, por eso atacan. No pretenden vencer al toro, porque saben que no pueden. Pretenden justificar su incapacidad para alcanzar un nivel semejante de integridad. Tauro, en cambio, jamás pierde tiempo en lo efímero. Su propósito está entretejido con la permanencia, y ese propósito es inamovible. Cuando las voces externas se levantan, Tauro escucha al tiempo, que es su verdadero maestro. Mientras otros se desgastan en la crítica, Tauro se fortalece en el silencio interior. Avanza, aun cuando el mundo dude. Germina, aun cuando el terreno parezca árido. Persevera, aun cuando la ruta se vuelva lenta. Ese ritmo constante es su mayor arma y su más grande bendición. Venus, su regente, le otorga la capacidad de disfrutar la belleza, pero también de proteger lo que ama con devoción absoluta. Esa fuerza protectora es un aspecto pocas veces reconocido. Tauro no solo construye para sí, sino para quienes ama. Sus raíces son protección, sustento, cobijo. Y esa capacidad de sostener es la que, con el tiempo, desenmascara las intenciones ajenas. Los enemigos se cansan, los envidiosos se dispersan, los falsos aliados se diluyen. Solo permanecen aquellos cuyo espíritu es digno de caminar al lado de una energía tan firme. En el relato épico de la vida, Tauro representa la fuerza que sobrevive a todos los inviernos. Es la constancia que convierte la semilla en árbol, el árbol en bosque y el bosque en legado. Su victoria no se canta en el fragor de la batalla, sino en la evidencia inevitable del tiempo. Porque todo lo que se construye con verdad y determinación termina imponiéndose, incluso cuando es cuestionado, atacado o incomprendido. Tauro no necesita reconocimiento inmediato, porque está hecho para triunfar a largo plazo. Su nombre queda donde otros se borran. Su obra perdura donde otras se desvanecen. Su esencia permanece donde otras se dispersan. Y al final, cuando el ruido se extingue y el polvo de la envidia cae, solo queda lo verdadero. Allí, siempre, estará Tauro. La energía taurina guarda una profundidad antigua que no se agota en la fuerza ni en la constancia ya descritas. Existe en Tauro una sabiduría instintiva que proviene de su conexión con los ciclos de la naturaleza, una comprensión silenciosa de los tiempos de avance y de pausa, de siembra y de cosecha, de expansión y de quietud. Esa sabiduría lo convierte en arquitecto de realidades, porque no necesita la aprobación externa para decidir lo que debe construir, ni la prisa ajena para determinar cuándo es el momento de actuar. La tierra interior de Tauro escucha la vida desde abajo, desde la raíz, desde la base, donde no llegan las tormentas que sacuden las ramas más altas. Su magnetismo no solo reúne a los enemigos que quieren señalarlo, también convoca a las almas que buscan certezas, porque Tauro transmite, incluso sin proponérselo, la sensación de que hay un lugar firme donde apoyarse. Esa capacidad de sostén es un don que muchas veces se confunde con terquedad, pero en realidad nace de un principio sagrado: la vida no puede florecer sobre lo inestable. Allí donde otros solo ven obstinación, Tauro expresa lealtad a sí mismo y a lo que considera correcto, una lealtad tan poderosa que rompe la voluntad de quienes solo saben reaccionar, pero no construir. Es entonces cuando surgen los adversarios que se unen para atacarlo, porque su sola presencia evidencia la fragilidad de quienes jamás han definido su propio camino.
Tauro lleva en su interior el mandato de proteger lo que ama, y esa vocación protectora también genera temores en los demás. Es un guardián natural, y el guardián no se doblega ante presiones externas, porque entiende que la seguridad, el hogar, el cuerpo, los valores y la materia que sostiene la existencia requieren firmeza. Esa firmeza incomoda a quienes buscan dominar por la intimidación o por la manipulación emocional. Con Tauro no funcionan los juegos de poder, porque su fuerza no se alimenta del entorno, sino de un profundo centro interior. Por eso sus enemigos, al no poder controlarlo, intentan deshonrarlo en grupo, creyendo que la unión de sus voces podrá erosionar aquello que no pueden mover con hechos. Sin embargo, toda palabra hueca se estrella contra la muralla de su carácter. El toro zodiacal, asociado al cuello y a la garganta, simboliza también el poder de la voz. Pero es una voz que no se desgasta en discusiones inútiles. Su palabra tiene dirección, tiene peso, tiene consecuencia. Quienes se unen para criticarlo hablarán mucho, pero sus palabras se disolverán en el aire, mientras que las afirmaciones de Tauro, aún pronunciadas en pocos actos, permanecerán. La voz taurina crea realidad, porque está respaldada por acción y disciplina, no por ilusión ni deseo momentáneo. Cuando Tauro decide, el universo escucha, y esa autoridad natural despierta tanta admiración como resentimiento. Otro aspecto profundo del signo es su resistencia emocional. Aunque muchos lo perciban como un ser impenetrable, bajo su armadura vive una sensibilidad intensa, noble y leal. Esa sensibilidad, sin embargo, no se entrega a cualquiera. Para recibirla hay que ganarla. En este punto reside otra fuente de incomodidad para quienes lo critican: el corazón de Tauro no se compra, no se manipula, no se invade. Los que viven de máscaras y apariencias odian sentirse ignorados, y cuando Tauro simplemente no les abre la puerta de su mundo emocional, lo atacan. Se unen no porque lo comprendan, sino porque lo envidian. No envidian su vida, envidian su centro. No envidian sus logros, envidian su paz. El poder taurino se expresa también a través de la continuidad. Si otros signos brillan en el instante, Tauro brilla en la duración. Es el pulso constante que hace crecer los imperios, el esfuerzo persistente que transforma lo invisible en tangible. Puede ser que el mundo no celebre sus primeras victorias, pero inevitablemente celebrará las últimas, porque serán las únicas que permanecerán. Los enemigos unidos desaparecerán cuando pierdan el interés o cuando encuentren una nueva excusa para alimentar su vacío. Tauro, en cambio, seguirá allí, avanzando, produciendo, cosechando, amando, superando, renaciendo una y otra vez. La épica taurina no es una épica de destrucción, sino de supervivencia, de legado y de trascendencia. Su destino no es vencer en combate directo, sino prevalecer en el tiempo. Por eso las alianzas de sus adversarios no son una amenaza real, sino un recordatorio simbólico de su poder. Si Tauro es capaz de unir incluso a sus enemigos, es porque su energía es tan grande que ni siquiera quienes lo odian pueden escapar de su influencia. Esa es la prueba definitiva de su fuerza espiritual y terrenal. Al final, cuando el destino cierre el círculo y la historia juzgue a cada uno por lo que dejó y no por lo que dijo, la constelación del Toro seguirá brillando como guía para quienes valoren el esfuerzo, el honor y la construcción. Las voces que se levantaron contra él se perderán como polvo en el viento. La obra taurina, en cambio, seguirá siendo suelo fértil para los que vengan después. Y esa es la victoria más grande que puede alcanzar un ser en esta vida. Tauro lleva inscrito en su espíritu un pacto con la permanencia que va más allá de su constancia visible. Esta permanencia no es únicamente terrenal, sino también espiritual y energética. En su interior late una determinación silenciosa que proviene de vidas simbólicas anteriores, de memorias arquetípicas que enseñan que nada que valga la pena perdura sin raíces profundas. Por eso, incluso cuando el mundo parece moverse con violencia, cuando las voces externas tratan de desestabilizarlo y cuando los adversarios se organizan para señalarlo desde la sombra, Tauro no pierde el eje. Es un signo diseñado para soportar la presión del tiempo, para ser columna y fundamento incluso cuando todo alrededor aparenta estar en ruinas. La energía taurina posee un vínculo ancestral con el instinto de continuidad. Ese instinto le otorga la capacidad de levantarse una y otra vez sin dramatismo, sin lamentos innecesarios, sin perder su dignidad. Donde otros se rompen por dentro, Tauro se endurece, se fortalece y se vuelve más inmune a la manipulación y al desgaste. Cada ataque recibido se transforma en resistencia, y cada intento ajeno por desmoronarlo se convierte en una lección que almacena en su memoria emocional.
Es precisamente esa capacidad para aprender sin perder la esencia lo que irrita a quienes no soportan ver que su blanco permanece en pie. Allí donde los enemigos esperan ver derrota, Tauro responde con su presencia intacta, y esa sola presencia es una victoria. Existe en Tauro un talento natural para convertir la adversidad en estructura. Su energía logra que incluso las experiencias duras se compacten dentro de su espíritu hasta transformarse en materia fértil. Ese proceso no es visible para los demás, porque transcurre en silencio y hacia adentro, de la misma manera que la semilla se abre en la oscuridad del suelo antes de romper la superficie. Esto explica por qué tantos subestiman al toro antes de verlo florecer y por qué, cuando finalmente florece, lo odian o lo envidian. No soportan que aquello que intentaron frenar se haya convertido en fuerza multiplicada. Tauro no busca la confrontación directa porque su alma sabe que la verdadera superioridad no necesita demostrarse mediante la batalla, sino mediante el resultado. Esta forma de vencer desconcierta a los espíritus impulsivos, que esperan una reacción inmediata para sentirse poderosos. Pero Tauro no otorga ese poder. No regala su energía. No dialoga con el ruido. No se deja arrastrar por la urgencia emocional de quienes quieren controlarlo. Su calma es su escudo y su ritmo es su espada. Y cuando finalmente actúa, lo hace con una contundencia que no necesita aclaración ni defensa, porque sus actos hablan por sí mismos. La fuerza taurina también se manifiesta en su relación con el valor personal. A diferencia de las almas volátiles que construyen su identidad a partir de la mirada ajena, Tauro sabe quién es sin necesidad de confirmación externa. Esta claridad interna desarma a quienes intentan manipularlo, pues no logran generar dependencia ni culpa en él. Su autovalor es territorio sagrado, y cualquiera que intente profanarlo encuentra un muro infranqueable. Esta cualidad, tan pura y tan firme, despierta lecciones duras en los demás, porque estar frente a alguien que no se vende, no se rinde y no se quiebra obliga a los otros a confrontar su propia falta de estructura. Además, Tauro guarda una conexión profunda con el placer sano de existir, y esa capacidad de disfrutar lo cotidiano es otra fuente de incomodidad para quienes lo atacan. Mientras muchos sienten que la vida es un campo de batalla constante, Tauro encuentra momentos de gozo incluso en medio de la dificultad. No porque la vida sea fácil para él, sino porque sabe nutrirse con lo que tiene, agradecer lo que construye y respetar los procesos que atraviesa. Quien puede disfrutar en medio de la lucha posee una ventaja invencible, no se agota. Y ese tipo de fuerza desconcierta a sus adversarios, que se consumen en su propia rabia mientras Tauro continúa creciendo. La influencia venusina, lejos de ser simple sensualidad, dota a Tauro de una capacidad alquímica, transformar el tiempo en prosperidad, las emociones en fortaleza y las experiencias en sabiduría. A fin de cuentas, su rol en el zodiaco no es el de destruir ni el de huir, sino el de sostener y trascender. A su paso, el mundo se ordena, las máscaras caen, los falsos vínculos se disuelven y los verdaderos permanecen. Los enemigos, por más que se unan, jamás logran más que revelar quiénes son. Tauro, en cambio, revela quién puede sostenerse y quién no. Cuando el polvo de todos los conflictos se asienta y el ruido se extingue, la vida coloca a cada uno en su lugar. Tauro termina siempre donde le corresponde, firme, en paz, con obra real y con la frente en alto. Esa es su recompensa. No necesita aplausos, porque su simple existencia es prueba de victoria. Allí donde otros desaparecen con el viento, Tauro permanece. Y permanecer, en un mundo que todo lo devora, es el acto más heroico de todos. Tauro posee una relación profunda con el silencio, un silencio que no es vacío ni sumisión, sino sabiduría antigua y estrategia natural. En ese silencio se forjan sus decisiones, se repara su energía y se templan sus emociones. Allí, lejos del ruido del mundo y de las voces que intentan influir en su juicio, Tauro encuentra el espacio necesario para consolidar su poder interno. Sus enemigos, que suelen vivir de la reacción inmediata, no toleran esa calma porque la interpretan como debilidad, sin comprender que es en realidad una forma de dominio. El silencio de Tauro es un territorio sagrado donde nadie más tiene acceso, y eso irrita a quienes quisieran verlo perder el control. No soportan que el toro decida cuándo actuar y cuándo esperar, porque esa autonomía los deja sin armas y sin influencia. El ritmo interno de Tauro está marcado por la tierra y sus ciclos. Comprende instintivamente que nada florece de la noche a la mañana, por lo que el tiempo se convierte en su más leal aliado. Quienes conspiran contra él, movidos por la envidia o la inseguridad,
subestiman el poder del tiempo porque carecen de la disciplina necesaria para cosechar en el momento correcto. Mientras ellos se consumen en la urgencia de demostrar algo, Tauro avanza, fortalece su estructura, corrige su ruta y madura su destino con paciencia férrea. Esa paciencia, lejos de ser pasiva, es un arma implacable. Una voluntad capaz de esperar el instante exacto vence siempre a la impulsividad desordenada de quienes no saben sostener sus propias decisiones. Existe también en la esencia taurina una lealtad a la materia que trasciende lo literal. Para Tauro, la materia no es solo lo tangible, sino lo concreto en todos los planos, las promesas cumplidas, los vínculos que se sostienen, las ideas que se realizan. Esta necesidad de convertir lo abstracto en real genera una vibración de coherencia que expone las incoherencias ajenas. Los adversarios de Tauro pueden unirse para atacarlo, pero no pueden sostener entre ellos una estructura, porque carecen de cimientos. Lo único que comparten es la sombra del resentimiento, y la sombra no construye. Tauro, en cambio, no necesita destruir esas alianzas ni desgastarse en refutarlas. Le basta con seguir edificando, porque la obra terminada siempre derrota al ruido. La fortaleza emocional de Tauro, un aspecto muchas veces ignorado, se funda en su capacidad para soportar la frustración sin quebrarse. Mientras otros se derrumban ante la primera caída, Tauro aprende a atravesar la incomodidad y a fortalecerse a través de ella. Esa resistencia emocional no solo le permite avanzar, sino también proteger su paz interior incluso en medio del conflicto. Los enemigos de Tauro esperan verlo explotar, perder su centro o caer en provocaciones, porque ese es el terreno donde ellos se mueven con facilidad. Pero el toro rara vez baja al barro. Prefiere mantenerse erguido, observando, esperando, decidiendo con claridad el momento en que su acción tendrá efecto real. Esa capacidad de no reaccionar impulsa a los adversarios a un desgaste inútil, hasta que terminan consumidos por su propia frustración. La presencia de Venus en la regencia taurina otorga al signo una conexión especial con el disfrute, pero también con la abundancia en todas sus formas. Tauro no solo busca estabilidad, también busca plenitud, y esta búsqueda constante refuerza su propósito vital. Mientras otros se dispersan tratando de llenar vacíos que no comprenden, Tauro se enfoca en cultivar aquello que le brinda sentido. Esa plenitud integral es difícil de soportar para quienes viven comparándose con los demás. Por eso critican, por eso señalan, por eso se unen en intentos de restar valor. Sin embargo, la plenitud no se arrebata. La plenitud se construye, y Tauro sabe construirla mejor que nadie. Otro aspecto poco mencionado es el instinto protector que nace en Tauro cuando asume un propósito o una responsabilidad. Esa protección no es solo hacia otros, sino también hacia lo que crea, hacia lo que proyecta y hacia lo que ama. Esa cualidad despierta admiración en algunos y miedo en otros, porque Tauro no retrocede cuando algo verdaderamente importa. Su espíritu guardián es innegociable, y esa firmeza lo convierte en un muro imposible de derribar para quienes solo saben atacar desde la superficialidad. Con cada intento ajeno por desequilibrarlo, Tauro reafirma su misión y estrecha su vínculo con aquello que ha decidido sostener. Hay en su esencia un sentido del honor que no necesita proclamarse. Tauro no busca humillar a sus adversarios ni demostrar superioridad. Su objetivo no es vencer a otros, sino superarse a sí mismo. Pero al hacerlo, se convierte en un recordatorio viviente de lo que podrían llegar a ser quienes hoy lo critican, y esa verdad enciende la envidia que los une. En el fondo, cada enemigo de Tauro siente un espejo incómodo frente a su propia falta de disciplina, de dirección y de constancia. Por eso atacan, porque el toro les muestra, sin decirlo, todo lo que ellos no son capaces de sostener. Al final de todos los procesos, cuando el tiempo acomoda las energías y revela las intenciones reales, Tauro permanece como símbolo de aquello que ni la crítica, ni la envidia, ni la unión de adversarios pudo quebrar. Su grandeza no nace de la conquista ajena, sino de la conquista de sí mismo, y esa es la victoria más sólida de todas. El destino le ofrece una recompensa silenciosa pero eterna, la obra construida, la paz conquistada, el legado intacto y la dignidad invencible. Allí donde los enemigos se disuelven en el olvido, Tauro continúa, firme como la tierra, eterno como las constelaciones que lo vieron nacer. Tauro guarda en su interior una memoria antigua que le permite reconocer lo verdadero sin necesidad de grandes explicaciones. Esa memoria no es intelectual, sino instintiva, un eco profundo del suelo mismo que representa. Gracias a ella, el toro identifica con claridad lo que merece su energía y lo que no, lo que debe ser preservado y lo que debe ser descartado.
Esta capacidad natural para distinguir lo esencial de lo superficial provoca incomodidad en quienes viven aferrados a la apariencia, porque la presencia taurina desenmascara sin pronunciar juicio alguno. La autenticidad que irradia se convierte en una fuerza reveladora que expone la falsedad, y de ese reflejo nace la animadversión de los que se unen para cuestionarlo. No les molesta Tauro en sí, les molesta aquello que Tauro les obliga a ver sobre ellos mismos. La conexión de este signo con la Tierra va mucho más allá de la estabilidad material. Tauro aprende del terreno que todo lo sostiene, que la vida requiere constancia, cuidado y procesos. Su espíritu comprende que aquello que se construye sin raíces se desploma con la primera tormenta. Mientras otros buscan resultados inmediatos, Tauro honra el tiempo necesario para levantar aquello que no será destruido fácilmente. Esta relación sagrada con el proceso le concede algo que pocos comprenden, la capacidad de esperar sin rendirse. Esperar no es pasividad, sino estrategia, y esa visión estratégica es la que le permite emerger victorioso cuando los demás ya se han agotado o rendido. El Toro sabe que la vida recompensa a quien no cede, y esa convicción se convierte en un faro inquebrantable incluso en medio de la adversidad. La constelación de Tauro, ubicada simbólicamente en el firmamento junto a las Pléyades, refuerza su vínculo con linajes antiguos, con conocimientos transmitidos de generación en generación. Esta herencia espiritual dota al signo de una fortaleza que sus enemigos no logran comprender. Quienes intentan derribarlo creen estar enfrentando a un individuo, sin darse cuenta de que Tauro encarna al mismo tiempo la fuerza colectiva de todos los que han resistido antes que él. Es por eso que los ataques, las críticas y las alianzas de quienes lo adversan no logran quebrarlo. Tauro no está solo aunque se mantenga en silencio. Es un guardián de lo ancestral y su espíritu camina acompañado por la memoria de lo que perdura. El deseo de otros por destruir su paz se intensifica cuanto más evidente se vuelve la serenidad taurina. Hay algo profundamente poderoso en la calma de quien no se altera ante la provocación. Sus detractores interpretan esa calma como indiferencia, sin comprender que es autocontrol. La autocontención de Tauro es un don que desconcierta a las almas impulsivas, porque desarma la intención del ataque. El enemigo, frustrado por no obtener reacción, busca aliados con los cuales reforzar su postura. Y así se forman los grupos que se unen para señalar al Toro, creyendo que en la cantidad encontrarán la fuerza que les falta como individuos. Sin embargo, el universo no responde a la cantidad, sino a la coherencia, y esa es la mayor ventaja taurina. El temple interior de este signo le otorga también una cualidad poco reconocida, la capacidad de reconstruirse sin perder su esencia. Tauro puede sufrir traiciones, críticas, rupturas y pérdidas, pero incluso en sus caídas conserva la fibra interna que lo define. Mientras otros cambian de forma para complacer o para sobrevivir, Tauro permanece fiel a su naturaleza, y esa fidelidad se convierte en un faro para quienes sí valoran la lealtad y la verdad. Es entonces cuando comienza a atraer aliados genuinos, almas que reconocen en él la fortaleza que anhelan para sí mismas. El Toro no necesita buscar aprobación, porque la autenticidad actúa como imán selectivo, separando a los genuinos de los falsos sin que él deba intervenir activamente. El propósito taurino en el zodiaco no es brillar con rapidez, sino iluminar con permanencia. Su victoria no se encuentra en vencer batallas aisladas, sino en conquistar el territorio completo de su destino. Esa conquista requiere paciencia, resistencia, voluntad y enfoque, y es allí donde Tauro se vuelve invencible. Sus enemigos pueden atacar su nombre, pero no su propósito. Pueden unirse para intentar mancharlo, pero no pueden tocar la obra que él sigue construyendo en silencio. Pueden intentar derribarlo, pero no pueden destruir lo que ya está profundamente enraizado. El Toro avanza sin alardes, y en esa ausencia de exhibición radica su grandeza. Quienes lo subestiman se confían y se distraen, mientras él continúa creciendo paso a paso, firme, constante, inevitable. Cada ciclo completado lo hace más fuerte que antes, y cada dificultad superada lo vuelve más sabio. Cuando finalmente llega el momento en que su grandeza se vuelve visible ante todos, ya es demasiado tarde para sus adversarios. No pueden detener lo que ya floreció. No pueden romper lo que se consolidó con esfuerzo real. No pueden vencer a quien jamás dejó de avanzar. Y cuando la historia se escribe en su capítulo final, las voces que se unieron para intentar derribarlo ya no existen. Se disolvieron en el olvido porque nunca tuvieron cimientos. Tauro, en cambio, permanece, porque su destino no era convencer, sino trascender. Allí donde otros desaparecen, él se convierte en legado.
Allí donde otros se desgastan, él se vuelve raíz. Allí donde otros se rinden, él se transforma en tierra fértil que vuelve a dar vida. Esa es la victoria absoluta, permanecer cuando todo lo demás ha caído. Tauro domina el territorio de la materia, pero pocos comprenden la profundidad espiritual que se oculta detrás de esa aparente sencillez. Su conexión con lo tangible no es apego superficial, sino sabiduría ancestral que entiende que el espíritu necesita de un cuerpo, de un hogar, de una estructura, de un suelo que sostenga. Allí donde otros se pierden en abstracciones imposibles de materializar, Tauro sabe traer los sueños a la realidad sólida, volviendo concretas las visiones que para otros permanecen flotando en el aire. Esa capacidad de encarnar lo que imagina despierta en los demás una mezcla de admiración y resentimiento, porque demuestra que el mundo no se transforma con palabras ni promesas, sino con acciones persistentes que se repiten hasta vencer. La energía venusina que lo rige le concede sensibilidad estética y amor por la armonía, pero esa armonía no es superficial. Tauro busca la belleza que se sostiene en el tiempo, la que no depende del capricho del momento, sino de la coherencia entre forma y esencia. Su búsqueda de lo bello y lo sereno es un acto de resistencia frente al caos, un recordatorio de que incluso en las épocas más turbulentas existe la posibilidad de construir espacios sagrados donde la calma sea un territorio inviolable. En ese santuario interior reside una de sus mayores armas: quien se conoce, quien se habita, quien se posee a sí mismo, no puede ser manipulado por el ruido externo. Por eso es tan difícil dominar a Tauro. Su voluntad no es fuego explosivo, sino tierra compacta, imposible de mover sin una fuerza mayor que casi nadie posee. El Toro también porta un magnetismo silencioso. No necesita alzar la voz para hacerse sentir. Su sola presencia impone un ritmo, marca un compás, establece una frecuencia. Quienes lo admiran se sienten protegidos por ese influjo sereno, y quienes lo temen perciben en él una amenaza silenciosa, no porque Tauro busque conflicto, sino porque su autenticidad revela contradicciones ajenas. Ese magnetismo es el origen de alianzas poderosas, pero también de enemistades inesperadas. Los detractores se unen no porque compartan ideales, sino porque comparten inseguridades y, al verse reflejados en la firmeza del Toro, buscan refugio en la crítica para no enfrentar su propio vacío. Sin embargo, esas alianzas construidas desde la sombra carecen de raíz, porque nacen del miedo y no de la convicción. Se alimentan entre sí mientras Tauro avanza inmutable, y cuando la tormenta se disipa, esos grupos se deshacen, mientras el signo continúa de pie, más sólido que antes. La paciencia taurina es uno de los dones más incomprendidos del zodiaco. No responde al impulso inmediato porque su mirada está puesta en el resultado final, no en las distracciones pasajeras. Allí donde otros pierden energía reaccionando a cada provocación, Tauro acumula fuerza. Allí donde otros gastan su fuego en batallas inútiles, él mide, espera, observa y solo actúa cuando el movimiento es realmente necesario. Esa paciencia estratégica lo convierte en un conquistador pausado, pero definitivo. Puede tardar más que los demás, pero cuando llega, no hay retroceso posible. Mientras los enemigos se desgastan entre intrigas, el Toro utiliza el tiempo como aliado, porque comprende que el destino favorece al que sabe resistir. Su poder reside también en la lealtad. No se entrega a cualquiera, no abre su mundo a la primera impresión, pero cuando lo hace, su compromiso es total. Esa cualidad, que para algunos puede parecer rigidez, es en realidad uno de los pilares de su grandeza. Sus vínculos son verdaderos, sus promesas son pactos, sus afectos son raíces que sostienen. El enemigo se desconcierta ante esa coherencia, porque en un mundo donde tantos se traicionan entre sí, Tauro recuerda la antigua ley del honor. Y aunque esa lealtad a veces lo haya llevado a sufrir decepciones, también es la razón por la cual sus victorias, cuando llegan, son celebradas por quienes han permanecido a su lado, y no por multitudes volátiles que desaparecen al primer viento. Tauro pertenece al reino de lo que perdura. Su misión no es arder, sino permanecer. Su destino no es impresionar, sino construir. Su papel en el tejido cósmico no es el de un relámpago, sino el de una montaña. Por eso, cuando la vida lo desafía, no se rompe, solo se endurece. Cuando la crítica lo rodea, no se diluye, solo se centra. Cuando los enemigos se unen, no se doblega, solo se vuelve más consciente de su fuerza interior. Todo intento de derribarlo termina alimentando su determinación. Toda oposición se convierte en abono para su crecimiento. Todo ataque se transforma en una razón más para elevarse por encima del juicio ajeno.
El toro avanza con la certeza del que sabe que el universo favorece a quienes se mantienen fieles a sí mismos. Su grandeza nace de la constancia, de la serenidad, de la verdad interior que no negocia su esencia. Y al final, cuando el ruido se apaga, cuando las alianzas enemigas se disuelven, cuando las voces críticas se extinguen por cansancio, es Tauro quien permanece en pie, dueño de su destino, victorioso no por imposición, sino por naturaleza.